En esta presentación veremos los elementos de conocimiento y sobre todo los problemas de conocimiento. Como elementos de conocimiento tenemos al sujeto, que es quien conoce, y el objeto, que es lo que se conoce o se busca conocer. Las facultades o formas de conocer son las maneras en que el sujeto accede al conocimiento. Una de ellas es la percepción o sensación, que es la captación de objetos concretos, se da a través de los sentidos. La memoria es la facultad por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado. La imaginación es un modo de conocimiento que reproduce una sensación sin presencia actual del objeto sensible. El juicio es otra facultad o forma de conocer y es la capacidad de juzgar y evaluar. Se expresa a través del pensamiento y del lenguaje. El lenguaje es la capacidad de expresión desde la que se afirma o se niega alguna cualidad de algún objeto. La razón es la facultad que hace inferencias e hipótesis, estructura y ordena intelectualmente los contenidos. Y la emoción, que es la alteración del ánimo, intensa y pasajera, agradable o desagradable. Algunas de las operaciones intelectuales, que son acciones que realizamos en el proceso de conocer, son analizar, describir, comparar, clasificar, identificar, relacionar, ordenar, evaluar, explicar, argumentar, juzgar, comprender. Dentro de los tipos de conocimiento está el conocimiento en sí, que es una afirmación fundamentada y que corresponde con la realidad. Las creencias son afirmaciones que no están suficientemente fundamentadas, ya que creer es aceptar o tener como cierto algo no demostrado. Es importante ser capaz de diferenciar un conocimiento de una creencia a partir de revisar críticamente su grado de fundamentación. Además, existen muchos otros tipos de conocimiento como la fe, la sabiduría o la intuición. Como niveles de conocimiento tenemos los datos, que son elementos captados a través de los sentidos, la información, que es el procesamiento de datos sin comprobación, puede darse como una noticia, nos dice lo que es y cómo es lo que es, puede ser digitalizada, archivada y transmitida. El conocimiento en sí es la acción o efecto de conocer, entendimiento por medio del razonamiento, fruto del trabajo, del estudio, de la investigación, retenido por la memoria. En la ciencia, un saber que, combinando inducción y deducción, me dice no lo que es, sino lo que puedo hacer. El conocimiento necesita información, por supuesto, pero lo importante no es tener información, todo el mundo la tiene. Lo importante es separar la información relevante de la que no lo es. Y esto no es tarea de la información, sino del conocimiento científico. Sabiduría es la mezcla de experiencia y conocimiento transmitido, elaborado con el pensamiento, con la interioridad, con la lógica del bien pensar. Es el grado más alto de conocimiento. Un problema sobre el conocimiento es un cuestionamiento sobre algún aspecto relacionado con el conocimiento. Siempre se plantea como pregunta, pues es un cuestionamiento. Puede ser básico, general o aplicado. Entre más complejo es un problema sobre el conocimiento, más elementos, áreas y conceptos de conocimiento están implicados en él. Algunos problemas de conocimiento son las limitaciones del conocimiento, como la disponibilidad limitada del material empírico, ya que no todo el material se puede tener disponible. Las ideas incompletas e imperfectas, ya que el saber es mera representación de la realidad, son modelos de la realidad. Y la falta de evidencias para comprobar las teorías. Otras limitaciones del conocimiento son las cualidades del sujeto, como capacidades, habilidades, formación, razonamiento, prejuicios, emociones, valores, etc. Los sistemas de valores, como las creencias y acciones, y el comportamiento basado en reglas. Otras limitaciones son los prejuicios, que son la idea o concepto preconcebido que se tiene de algo, las cualidades del objeto y las fuentes primarias, secundarias, criterios de validez, etc. Algunos ejemplos de problemas básicos sobre el conocimiento son: ¿quién conoce? ¿Qué conoce?
¿A través de qué facultades conoce? ¿A través de qué operaciones conoce? Ejemplos de problemas generales sobre conocimiento serían: ¿cómo sabemos que una afirmación es verdadera? ¿Cómo sabemos que una afirmación de conocimiento está bien fundamentada? ¿Cuáles son los límites del conocimiento? ¿Cómo podemos distinguir entre conocimiento y creencia? Algunos ejemplos de problemas sobre el conocimiento aplicados serían: ¿hasta qué punto podemos creer en las estadísticas o hasta qué punto la estadística tiene correspondencia con la realidad? ¿Cómo podemos saber si el discurso de un político está correctamente fundamentado? ¿Hasta qué punto nuestras afirmaciones de conocimiento tienen que ver con la moral o con la política? Un problema sobre el conocimiento se redacta como una pregunta y tiene palabras clave relacionadas con los límites, posibilidades y fundamentación del conocimiento. Por ejemplo, Pedro dice que escuchó que puede haber un terremoto en los próximos días. Entonces tendríamos algunos problemas sobre el conocimiento como: ¿cómo podemos saber si lo que dice Pedro es verdad? ¿Cómo podemos saber si lo que dice Pedro es un conocimiento o una creencia? ¿Existen evidencias de que se puede predecir los terremotos? ¿Cuáles son las fuentes de Pedro? ¿Sus fuentes son válidas y objetivas? ¿Lo que dice Pedro es objetivo o subjetivo? ¿Cuáles son los alcances y límites de la ciencia con respecto a la posibilidad de predecir terremotos? Los tipos de fuentes del conocimiento pueden ser primarias, como el material de primera mano relativo a un fenómeno que se desea investigar, y secundarias, generalmente construidas a partir de fuentes primarias. Implican generalización, análisis, síntesis, interpretación o evaluación. Los criterios de validez para las fuentes son la revisión constante, buena documentación, rigor metodológico, trayectoria y reputación del autor, buena reputación de la institución que la sostiene, veracidad, precisión y completitud. Como supuestos del conocimiento debemos considerar que el conocimiento no surge de la nada. No solamente es producto del trabajo e ingenio de un individuo, es producto de prácticas sociales, culturales y de procesos históricos. Por ello, cualquier intento de conocer se dará desde ciertos supuestos o ideas previas. Los supuestos manifiestan una visión del mundo desde la cual nos damos a la tarea de conocer. ¿Quiere decir lo anterior que antes de conocer ya sabemos algo? Muchos de los supuestos subyacentes a cualquier conocimiento son prejuicios culturales o históricos. Por último, debemos saber que la epistemología significa el estudio del conocimiento. Viene del griego episteme, que significa verdadero conocimiento, ciencia, y logos, que significa estudio, tratado. Es una rama de la filosofía que estudia el fundamento, los límites, la metodología del conocimiento. Dado que en su objeto de estudio se encuentra también el conocimiento científico, epistemología puede ser equivalente a la filosofía de la ciencia. En un contexto puramente filosófico, se identificaría con la clásica teoría del conocimiento, es decir, la reflexión filosófica sobre el conocimiento, sus límites, condiciones de posibilidad y características.